Es momento de escuchar la opinión de los salvadoreños y encontrar un equilibrio entre la inmediatez y la profundidad. Pulso Ciudadano. Buenas noches, bienvenidos a Pulso Ciudadano. Hoy estamos en el viernes 24 de junio y queremos abordar varios temas que han estado en la agenda nacional esta semana. Y tenemos a dos profesionales ahora en el estudio, jóvenes de pensamiento de izquierda, con los cuales abordaremos esa renovación o esa sustitución en el FMLN, así como cuáles han visto ellos sus posiciones en esta semana con respecto al régimen de excepción, con respecto a la nueva ley Nacer con Cariño. Con ellos abordaremos. Me refiero que tenemos en el estudio a Luis Batres, un destacado educador de profesión y exdiputado suplente del FMLN. Y Milton Melciades, abogado, también concejal que tuvo en una alcaldía del Frente. Ambos jóvenes representando pensamientos de izquierda. Con ellos vamos a abordar. Señores, buenas noches, un gusto tenerlos aquí por primera vez en el programa. Sí, muy buenas noches a todos los televidentes. Muchas gracias, licenciado Valdivieso. Un saludo para Milton. Y en el marco pues, de la celebración del Día del Maestro, pues, que fue el pasado miércoles, también quiero dar un saludo a todo el sector docente, especialmente a mi papá, a mi esposa y a mi hermana menor, que son docentes, junto conmigo. Te felicito. Muchas gracias, licenciado Valdivieso. Buenas noches a toda la población, a todos los salvadoreños que nos están sintonizando a esta hora, a todo este público que ve su programa Pulso Ciudadano. Un saludo igualmente en el marco de la celebración del Día del Maestro a todos los maestros del país y también especialmente pues, a los que me dieron clase en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Modular Abierta y a los que me siguen dando clases en la Facultad de Medicina de la UNICAES. Ah, está estudiando medicina. Médico. Sí. Nosotros estuvimos al revés, igual, un amigo, dijo el doctor Martínez Moreno, que estudió Derecho, egresó y después estudió Medicina. Bueno, suerte. Gracias. Bueno, quisiera entrar y poner en contexto, ustedes representan un pensamiento de izquierda joven, representan, dijéramos, esa renovación. Quiero preguntarle, ¿es en realidad una verdadera renovación o es una sustitución nada más? Bueno, en primer lugar, pues que creeríamos de que en nuestro partido ya tiene un buen rato que hay una generación de profesionales, hombres y mujeres, que se han venido formando en diferentes espacios. El FMLN es el único que dentro de los partidos políticos en sus estatutos establece el 25% de jóvenes para los cargos de elección popular. Se ha venido cumpliendo. Tal es el caso que en todos los consejos municipales rurales, incluso donde no se gana, se ha tenido representación de jóvenes, tanto de hombres y mujeres. Y en el caso de la Asamblea Legislativa, pues ya se decía al inicio del programa, pues yo fui una de las promociones que teníamos esa oportunidad de ser diputado suplente en la legislatura 2015-2018 y que para ese año pues habíamos 17 que éramos menores de 33 años. Y llegaste a la Asamblea Legislativa producto de esa, dijéramos, escogitación que hubo en el partido apostándole a una nueva cara, a una nueva visión. Son experiencias, el partido pues generó y sigue generando esa experiencia. Hoy podemos ver en la actual legislatura a un jefe de fracción, el diputado de Morazán, un diputado joven, Jaime Guevara. Tenemos a la diputada Dina Argueta de San Miguel, a la diputada Marlene Funes, que fue diputada suplente la legislatura anterior y hoy ejerció como diputada propietaria y el pueblo de Usulután le dio su voto, pues entonces, y está Anabel Belloso, que de igual manera venía de ser ya diputada propietaria. Para cerrar esto y entrar con Milton, cuando tú fungiste, porque me imagino que en algún momento has de haber ocupado
o has de haber sustituido a alguien y te volviste propietario, Sí. hiciste alguna plenaria. ¿Te dieron alguna vez un alineamiento de partido en el sentido que vas a votar de esta manera? No, no necesariamente. Fíjense que era muy interesante cómo en el caso del FMLN nosotros estábamos participando en las diferentes comisiones de manera organizada. En mi caso estaba en la Comisión de Educación, Cultura y Educación, en la Comisión de Reformas Electorales y en la Comisión de Asuntos Municipales. Y las veces que, igual que otros colegas, compañeros, compañeras, que tuvieron la oportunidad de sustituir y estar de propietarios en el curul, pues podían dar su opinión, podían dar su votación, podían dar su punto de vista de una manera objetiva, de una manera respetuosa, pero sin Sí, ningún porque tipo siempre de... los vimos votando de una sola manera. Lo que sucede es que cada una de las cosas se venían analizando previamente, tanto en las Discutían al comisiones, interior. tanto en la Ok. comisión como en las reuniones de jefatura y las reuniones previas a la plenaria. Milton, tú sos abogado de profesión y lógicamente, dijéramos, conoces el proceso de formación de ley. Una de las grandes críticas que se le hicieron a la legislatura pasada fue precisamente que no había discusión en las comisiones, que habían madrugones, no había ese debate que debería de tener todo un proceso de formación, ¿verdad? ¿Cómo mirabas vos en ese momento para después extrapolarlo con lo que está pasando actualmente? Bueno, la verdad es que ya lo decía el compañero, de que dentro de las comisiones, los jefes de fracción, o sea, digamos, los diputados no mucho tenían, libremente quizás no expresaban aquella independencia, quizás para dar su voto o razonar su voto, ¿verdad? Sino que muchas veces se llegaba a consenso, ¿verdad? dentro de los grupos parlamentarios. O sea, los jefes de fracción de los grupos parlamentarios, yo poco conozco, muchas veces participé en algunas. Por lo menos yo le puedo dar mi opinión de lo que me dejaron participar el grupo parlamentario del FMLN, me dejó participar en la formación de la ley de notificaciones, ¿verdad? Apoyando. Entonces, pero había una discusión con los demás grupos parlamentarios y después llegaba una definición que casi siempre, ¿verdad? Trataban de cerrar ciclos lo más antes posible y por eso se daban muchas veces esos medio madrugones o extensiones de las plenarias. ¿Cómo ves tú esta renovación? Porque seguimos viendo y se dice o se cuestiona afuera que siempre hay un ala de la anterior, dijéramos, dirigencia cuadrada de los pensamientos como es Óscar Ortiz, a pesar de que fue un gran alcalde, hay que decirlo, cuando estuvo en Santa Tecla. Sin embargo, aparece él como secretario general. ¿Tienen ustedes los espacios como jóvenes para hacer planteamientos, para tener acceso a esa dirigencia? Bueno, comentarle mi experiencia. Actualmente yo funjo como secretario municipal de Jayaque, aunque no participé en las elecciones internas. De la anterior asamblea que se tuvo en noviembre, ¿verdad? Que se tuvo la convención, se tomaron puntos estratégicos donde el compañero o la compañera, que casi todos se fueron, la mayoría, para Nuevas Ideas, entonces había que sustituirlo, entonces le dieron entrada a los cuadros jóvenes. Y como decía el compañero, para los cargos de elección popular siempre se utiliza el 25%. Muchas veces en las direcciones sí, ¿verdad? Pero sí en el FMLN ha habido renovación casi en todas las estructuras departamentales. Tengo el conocimiento total y en la comisión política también ha habido renovación. Luis, las encuestas arrojan de que el FMLN, si no desaparece en las próximas elecciones, va a ser aún más abajo de la actual representación legislativa que tienen. Es decir, de los 4 diputados que tienen en este momento las encuestas. Sin embargo, otros, cuando hemos platicado con otras personas de izquierda, te dicen, bueno, eso es una opinión de los detractores del FMLN. ¿Cómo interpretan ustedes estas encuestas que lo sitúan en una posición no muy halagadora? Bueno, en primer lugar, siempre hay que respetar cada uno de los instrumentos y las casas encuestadoras que se realizan en el país. Una encuesta es una fotografía del momento. Hay que analizar todo un contexto. Definitivamente nosotros, como FMLN, creería que estamos en una expectativa muy entusiasta
porque la comisión política, que por cierto lo decía ya Milton, la mayoría está integrada por jóvenes, la comisión política que hoy está dirigiendo el partido, su mayoría está integrada por jóvenes, ha dado lineamientos para ir a actualizar datos del padrón de afiliados que tiene nuestro partido. ¿Por cuánto ando más o menos? En el caso de San Salvador, departamento, porque es, digamos, el acceso al que tengo sí, un poquito más de conocimiento, hemos andado cerca de los 20.000, 30.000 afiliados. Habría que revisar justamente lo que decía Milton, de que hay que actualizar los datos de quienes han cambiado de domicilio, hay que revisar quienes han migrado a otro país, quienes han cambiado de partido político y quienes también han fallecido, porque esa es otra me llamó cosa. la atención lo que dijo Milton, que la mayoría, dijéramos, por lo menos de la municipalidad en el cual se habían ido a Nuevas Ideas. No en todos los casos pasa eso, pero sí es una situación que es real. Ahora, también sería importante poder analizar, no lo digo de manera general, pero sí por algunos casos específicos, de que para las elecciones del 2021 mucha gente pues decidió ya no apoyar al FMLN y apoyar de manera directa al partido oficial y al partido del presidente. Hoy, de cara a después de 3 años, ven un desgaste directo de la crisis económica, del desempleo, de la alza en la canasta básica, y ahora encuentran que alcaldes y diputados, en este caso, que no son cubiertos con la popularidad del presidente, los están evaluando mal. Y eso permite que entonces nuevas generaciones y nuevos profesionales que tengan el pensamiento progresista, pero especialmente tengan ese pensamiento de querer ver el desarrollo de su municipio o de su departamento, tengan la oportunidad, en este caso, de inscribirse en el FMLN y participar para las elecciones del 2024. Milton, ¿temés que desaparezca el FMLN? ¿Se podría dar ese escenario? Voy a dar mi opinión. Yo no estoy hablando en nombre del partido, estoy hablando en mi calidad personal. Soy un afiliado, soy militante del FMLN desde los 11 años. Ando ahí, ¿verdad? Reclutado por la exdiputada Emma Julia Fabián. Primeramente, el FMLN tiene respaldo popular. Hubo un descontento en estas elecciones, pero sí tiene respaldo y tiene base. Y tenemos estructura a nivel nacional. Eso te iba a preguntar. ¿Tienen ustedes representación en las 262 municipios? Tenemos representación en todas las municipalidades. Tenemos una directiva, secretarios municipales, estructura departamental, comisión política, que le dicen comisión política KITS, allí digámoslo, hay disculpe secretario, pero el más allí, el más viejito, pues es Oscar. Pero de ahí casi la mayoría son gente joven, el Consejo Nacional. Te hago esta pregunta porque la izquierda está tomando fuerza en América Latina. Acaba de darse ahorita Petro, en Colombia, en Petro. Entonces, ¿cómo están viendo ustedes esa posible percepción que pueda tener de que desaparezcan cuando la izquierda está como resurgiendo, dijéramos, en América Latina? Sí, no va a desaparecer porque no alcancemos los votos o eso, puede desaparecer porque le pueden pegar un decreto, ¿verdad? ¿Crees que por un decreto puedan cancelar? Pues... Bueno, así fue creado el FMLN, por decreto. Por decreto, correcto, porque eso fue es parte de nuestra historia como país, que el FMLN aportó en los acuerdos de paz, que gracias a los acuerdos de paz nació la Procuraduría de Derechos Humanos, y quiero dar un mensaje al procurador, como se lo hice ayer en la entrevista con Raúl Beltrán Bonilla. Quiero decirle al procurador que deje de hacer el papel de fiscal y que comience a hacer las funciones que le corresponde y que ya la ley y nuestra Constitución le ha dado. Pero ya que tocas ese punto, pero se suponía de que el procurador era de línea del FMLN o que por lo menos había sido propuesto por el FMLN y bajo su cobertura de él llegó de procurador. No, bueno, yo no sé porque yo no puedo decir algo que desconozco. Yo también oí que era afín al FMLN, que había sido asesor, es más, lo satanizaron en cierto punto al inicio del procurador, pero realmente yo nunca lo he visto en una sede del FMLN, yo nunca lo he visto, digámoslo, levantando allá la bandera o yendo a una marcha del FMLN o en un meeting del FMLN o en una reunión el 13-16 o en una departamental. O sea, yo no puedo hablar de eso, pero sí
se le hace el llamado al procurador, pues que deje un poco, es cierto, ¿verdad?, que deje un poco el miedo, ¿verdad?, y que haga su rol. Me imagino ¿No lo yo, está jugando en este momento la Procuraduría? desde mi punto de vista, la Procuraduría, o sea, y con los mensajes que se ha oído del Procurador General de Derechos Humanos, que tendría que estar cumpliendo un rol, o sea, de vigilar actualmente por la integridad física y los derechos y garantías fundamentales que están Ya establecidas vamos a en llegar nuestra a ese Constitución. punto, porque sí también quiero ver cuál es la percepción que tienen ustedes como nueva izquierda, es decir, como gente joven. Quisiera volver a retomar la misma pregunta. Vemos que en Latinoamérica la izquierda está como volviendo a resurgir, dijéramos. ¿Será que el discurso ha calado? ¿Cuál es la diferencia del discurso de izquierda de Latinoamérica versus el discurso de izquierda que tienen en El Salvador? Yo creería que, bueno, a nivel de Latinoamérica, los pueblos dan oportunidades. Si Y vemos eso es ahí, lo que sucede. ahí vemos un mapa, si tú lo ves ahí, México, ¿verdad? Honduras, Nicaragua, Venezuela, hoy Colombia, ¿verdad? Perú, Bolivia, Chile, y Argentina. ¿verdad? Es decir, es una buena... Y Ecuador ya va a volver también. ¿Quién? Ecuador. Ecuador, Sí. ok, está ahorita eso. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿qué tiene ese discurso de izquierda que ha logrado calar en la población, ¿verdad? Que ha logrado percibir que no lo está haciendo aquí en El Salvador? Creo que, como les decía, en América Latina se están dando esos movimientos y esas oportunidades a la izquierda, en algunos casos de llegar por primera vez al poder, en otros casos pues de retornar, que es lo que como FMLN también nosotros pretenderíamos a corto plazo, y es precisamente por un lado los gobiernos neoliberales que marcan la pauta de una crisis económica a partir de concentrar riqueza. Lo que está pasando en este país. El presidente ¿Consideras vendió, a este país neoliberal ahorita, este el gobierno? presidente se vendió como un presidente de izquierda Bueno, y representa. viene desde las entrañas de ustedes. Sí, estuvo en el FPLN, pero se vendió ante la población de esa forma. ¿Cuáles son los ajustes económicos, políticos que ha hecho en el país a estos 3 años? La gente de repente podrá decir que su popularidad es alta. Sí, claro que sí. O sí, ha bajado, por supuesto, pero sigue siendo alta. Pero a nivel de la crisis económica, del desempleo, de los ajustes económicos como gobierno, para todos es conocido de que el gobierno sigue protegiendo o sigue favoreciendo a un sector económico del país. Y para muestra un botón, de repente allá por Sur City encontramos a un ex candidato a la presidencia por el partido Arena haciendo las paces con lo que es el presidente de la República, lo que significa que allí, más allá de una amistad, hay una relación más económica. Entonces, no es malo, sin embargo, veamos cuál es el porcentaje de la población que representa el sector económico poderoso y cuánto representa el pueblo común, cuánto representa las personas que se suben a los buses, a los microbuses todos los días. ¿Cuál es el porcentaje de esa población que ahorita está resintiendo el alza en la canasta básica, que está resintiendo las alzas en la gasolina, en el petróleo y está pues en la energía eléctrica, entre otros? Milton, aquí este mapa, ajá, que se lo puedo corregir. Quisiera lo compartir porque catalogan a El Salvador como el centro. No. Bueno, hay un entrevistador, a mí me gusta oírlo, que se llama Jaime Baylis. Baylis se llama el programa, creo que... Sí, de hecho, aquí en el 19, ¿sabes? Correcto. Entonces, ahí claramente dice un reportero, él mismo lo ha dicho, que es derechista. Él claramente ha dicho, el presidente de El Salvador es un derechista chapucero. No sé qué se referirá Jaime Baylis con eso, que es un derechista chapucero. Este gobierno es de derecha y con todo el desarrollo del modelo neoliberal. Así es, este es un gobierno de derecha. Muchos ¿verdad? dicen, para los dos, ¿verdad?, que estamos en un momento en donde las ideologías ya no tienen ningún peso ni ningún valor, que al final lo que la ciudadanía quiere es que le resuelvan el problema, independientemente si es de izquierda, si es de derecha, porque el estómago no tiene ideología. ¿Cómo lo ven ustedes? No, definitivamente la población siempre ha tenido la razón, y es de que el Estado y la Constitución lo establece,
de que la persona humana será el origen y el fin Artículo 1. de la actividad del Estado. Y en Artículo este 1. caso no solo es el gobierno, no solo es el Ejecutivo, sino el órgano judicial, la Asamblea Legislativa, las municipalidades y toda la cadena de entidades públicas que pueden trabajar en las comunidades. En ese sentido, creería y le doy mérito a aquellos alcaldes, en este caso quizás lo voy a poner como ejemplo, aquellos alcaldes de diferentes partidos, nosotros como FMLN en Chalatenango, por ejemplo, y en San Miguel, que tuvimos esa ratificación de darle la confianza a esos funcionarios que están en el primer nivel de atención con las comunidades. Bien, tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos, entramos a una segunda parte, ya calentó el programa, ya ahorita empezamos a ver ya el análisis político y el análisis que están haciendo nuestros dos invitados. No nos cambie, ya volvemos. En esta segunda parte, Milton, quisiera hacerte una pregunta dada el análisis que hizo Luis. Es decir, ¿calificás a este gobierno como neoliberal, como de derecha? ¿Y por qué la ciudadanía sigue teniendo una percepción y lo califica con 8.3 al presidente en 8 encuestas y durante 3 años? ¿Cuál es la magia que puede tener entonces esto? Bueno, como todo buen publicista, el presidente le dice a la población lo que la población quiere oír y ha tomado medidas aparentemente innovadoras que al final han venido a fracasar. Y como esto es una innovación, ¿verdad? No me estoy refiriendo al contrato jurídico, pero es una innovación en la política, ¿verdad? El presidente dijo, aquí están estas nuevas ideas, aquí está este nuevo instrumento político para la población, para los más desprotegidos. Se comenzó a satanizar al FMLN y Arena. Prácticamente desde que llegó el gobierno del presidente Bukele se comenzaron a hacer ya las ruinas de San Andrés y todo lo demás, porque nada se había hecho, todo estaba destruido. Ese fue el mensaje que vendieron. Todos decían que lo había hecho, el Paso a Jaguar lo hizo el presidente Bukele, ¿cómo se llama? La calle del puerto, ¿verdad? La hizo el presidente Bukele, que eso no es cierto, la hizo el gobierno del FMLN, los últimos gobiernos. Quien le entregó paquetes útiles escolares a los niños en las escuelas fue el FMLN. Lo que pasa es que se ha vendido bien, ha habido un buen mensaje publicitario, pero actualmente ya lo publicitario y lo irreal, ¿verdad?, tuvo patas cortas y ya se topa con lo real.
Entonces, actualmente ya hay una medicina amarga. Pues, total, ya están los diputados que tendrían que estar para dominar y para gobernar, y ya están las alcaldías, unas alcaldías muy abandonadas, aunque sea de nuevas ideas, se les debería, o sea, hoy que tienen las alcaldías, el gobierno, deberían de darles FODES, porque no importa el color partidario, por lo menos del municipio donde yo vivo, donde yo vivo es de Nuevas Ideas, y donde me toca mi trabajo territorial político, pues también es de Nuevas Ideas. Las calles están en mal estado, y los alcaldes, no es que sean malos alcaldes, aunque sean de Nuevas Ideas, no es porque sean mis adversarios políticos, yo puedo decir que ellos sean malos. El problema es que actualmente no tienen dinero las municipalidades. Ok. Para cerrar este tema eminentemente político y entrar a un análisis tanto de alcaldías como lo ha planteado, también me gustaría saber su visión sobre el tema de la prórroga del régimen de excepción. Uno de los grandes defectos que se les atañe a los partidos políticos en temas generales es que la población tiene un hartazgo sobre ellos. Es decir, ha habido todo un rechazo al sistema político partidario. Pero segundo, no tienen una formación política los partidos, ¿verdad? O por lo menos se descuidó. Quiero hacerles la pregunta directa. ¿El Frente Farabundo Martí tiene formación política de sus cuadros Claro que son en estos cuadros. momentos? Sí, y ha sido permanente. Lo que sucede es que quizás ha sido limitada, y esa quizás ha sido como una de las debilidades, pero ya lo decía Milton, en diferentes edades. Ahora, por ejemplo, los que están en la comisión política actual, que decíamos que su mayoría son jóvenes, han sido formados justamente por la escuela de cuadros que ha mantenido el partido, que es la parte también institucional, pero que también han habido descentralizaciones, porque de la escuela de cuadros también cada departamento tiene su secretaría de educación. Y doy fe por los años 2010, 2009, 2010, 2012, que en aquel momento yo formaba parte de esa formación política e ideológica. Después, pues, se han venido dando nuevos procesos, contextualizando con nuevas realidades, porque, por ejemplo, en las escuelas políticas de mi promoción, éramos oposición todavía, y luego pues las escuelas políticas se fueron acomodando al FMLN en el gobierno. Ya venís de donde asustan. Entonces esa parte, pues siempre ha habido formación política en el FMLN. Ok, quería preguntarte, Milton, frente a esa realidad de que la percepción de la ciudadanía es que hay un hartazgo hacia los partidos, ¿cómo la pretendes enfrentar territorialmente? Es decir, porque una cosa es venir y hacer un planteamiento teórico, pero otra cosa es estar en la realidad. Hablando con la gente. Hablando con la gente. ¿Cómo lo van a enfrentar ustedes de cara a las elecciones 24, perdón? Claro, el partido, y en mi caso personal, ¿verdad? No es por modestia aparte, pero en mi caso personal, en el territorio, en el municipio de Jayac, que me toca uno de los cuantos, y en muchos municipios de La Libertad, en mi caso personal, yo, digamos, gozo de una buena reputación, en mi caso personal. Y así hay muchos jóvenes. Tenemos el caso de un compañero que es un joven en el municipio de Zaragoza, actualmente es concejal de ahí del municipio. Entonces nosotros no tanto, puedo dar mi opinión de que la gente no es que perciba mal el tradicionalismo de los partidos políticos, sino que de los dirigentes, de seguir viendo las mismas caras muchas veces. Pero el FMLN va a tomar esa opinión y va a comenzar a poner cuadros nuevos, estructuras nuevas, candidatos a diputados nuevos por el departamento, digamos, en La Libertad, en los demás departamentos. Por lo que decía el compañero Luis, hay nuevos afiliación. Pero ¿cómo le responderías tú a la gente cuando te digan, bueno, pues si usted tiene de secretario general a Oscar, que tiene años de estar fue vicepresidente de la República? Sí, sí, lo que pasa es que, acordemos lo del artículo 3, pues aquí tenemos el derecho de igualdad, aunque fue el secretario, fue nuestro vicepresidente, y puede tener un cierto desgaste por haber fungido, ¿verdad? Y por ciertas opiniones que muchas veces dio el secretario, pero él tiene derecho y fue electo por la militancia y afiliados del FMLN para ser nuestro secretario general, ¿verdad? Que Oscar en la realidad nunca había sido dirigente.
hay que decir esto, Óscar Ortiz... ¿No formaba parte de la cúpula de la Comisión Política del FMLN? O sea, no, primero, antes de ser secretario, actualmente el licenciado Óscar Ortiz fue nuestro secretario departamental en La Libertad a principios cuando el FMLN se desmovilizó de la guerra hacia convertirse en instituto político. Permaneció un tiempo ahí, fue diputado por La Libertad y después fue alcalde de Santa Tecla, el mejor alcalde y el único que ha llevado ese municipio a transformarlo. Él el que lo transformó, de ahí no se le ha hecho nada al municipio. Pasaron los areneros, ahora está el nuevo, peor. O sea, el municipio sigue igual, quien lo transformó fue el FMLN y Óscar Ortiz. Okay. Óscar Ortiz se está estrenando en ese aspecto como dirigente nuevo. Ok, vamos a tratar de hacer la invitación a Óscar para que nos acompañe. Nos gustaría, pues, que nos diga su punto de vista. Este programa está diseñado para ser más ciudadano, pero desde el punto de vista de la política partidaria también es interesante conocer cuáles son. Quería hacerte una pregunta muy puntual. Tú que has sido diputado, suplente, pero en algún momento, ¿cuál es el rol que debería de jugar la fracción del FMLN en la Asamblea Legislativa? Porque muchos, por lo menos la voz oficial dice que no acompañan en los decretos que lleva el Ejecutivo. Entonces, ¿qué rol debería jugar una oposición? Una oposición propositiva, una oposición constructiva, pero ponerse por oponerse, como que a la gente no le gusta ya esa percepción. Entonces, tú que has jugado adentro, pues que sabes las realidades, ¿qué rol debería de jugar el FMLN en la coyuntura actual? Considero, de carácter personal, que nuestro grupo parlamentario actualmente está haciendo su mejor esfuerzo, dada a la coyuntura del escenario de cómo está compuesta esta Asamblea Legislativa, porque todas las demás asambleas, su pluralidad ha permitido la discusión de temas, ha permitido de repente el estudio de algunas leyes importantes para el país y encontrar todos los puntos de vista. Esta nueva asamblea, hay que decirlo, es una asamblea de trámite. Ahí la asamblea ¿Qué quiere significar? Bueno? Una asamblea de trámite significa que cada una de las comisiones que están ahí no se están reuniendo para producir leyes, sino que son simplemente receptores de las iniciativas del Ejecutivo. ¿Y antes no era así? Antes el Ejecutivo llegaba a proponer, pero también los grupos parlamentarios, por iniciativa propia, tanto la oposición Arena en aquel momento cuando el FMLN era gobierno, y por supuesto el grupo parlamentario del FMLN, que incluso hasta se contraponía a veces con el mismo gobierno, porque el pensamiento, y no es malo, el pensamiento del grupo parlamentario tenía como una visión, y en el caso del gobierno que ve el tema de las finanzas, hoy no se tiene eso. De repente no, hoy no. ¿No lo ves? Yo considero que no. Ahora el Ejecutivo, en los ministerios hacen las propuestas legislativas y la actual Asamblea simplemente recibe los trámites. Milton, el 2024 está a las puertas, dijéramos ya, básicamente. Vienen reformas al Tribunal Supremo Electoral, vienen reformas, se está tratando de implementar el voto en el exterior. Bueno, de hecho ya es una realidad, sí. ¿Verdad? Viene el voto electrónico. ¿Cómo estás viendo tú el rol que debería de jugar el árbitro que le va a tocar hacer cumplir las reglas de ese juego? Pues el rol que debería tomar, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Por constitución, dado, ¿verdad? Que es un poder, es el único que define electoralmente el Tribunal Supremo Electoral, debería de jugar un papel de lo que usted acaba de decir, de árbitro, de juez, ¿verdad? Con independencia, respetar, ¿verdad? Y tratar por igual a todos los adversarios y tratar de que sea tratar de que sean unas elecciones transparentes, que sean unas elecciones donde no vayan a haber vicios, ¿verdad? Donde vaya a ser que donde dejen espacios de poder hacer un posible fraude electoral o cambiar ciertos números, ¿verdad? O cargar los dados para un lado y dejar a los demás en una posición un poco más desprotegida
y permitir que siempre se siga dando, que en las mesas electorales haya representantes de todos los partidos políticos y sus vigilantes, que son los que al final reciben las papeletas y los números, ¿verdad? Que no vaya a ser que ellos lo institucionalicen, que solo del tribunal llegue gente ya del gobierno, ¿verdad? Entonces, ese sería lo que yo le puedo... ¿Confías en el Tribunal Supremo Electoral? La verdad, no. Yo, de mi parte, no puedo confiar en el Tribunal Supremo Electoral. Sí, de igual forma comparto la opinión porque recordemos que el Tribunal Supremo Electoral es resultado de los acuerdos de paz, sí, y su espíritu es la participación ciudadana, en este caso a través del organismo colegiado y de la vigilancia permanente de los partidos políticos. Eso está en la Constitución, que lo garantiza la Constitución, también lo garantiza el Código Electoral, y lamentablemente este gobierno tiene la visión de eliminar esa vigilancia, por supuesto que bajo algunos intereses, porque recordamos las últimas reformas que ha sufrido la Junta Directiva del Registro Nacional de Personas Naturales. Ya lo decía la Constitución y la Ley Orgánica, que permitía la participación de los partidos políticos legalmente inscritos y con una representación legislativa, con un propietario y un suplente. Ahora ya no existen, ya los han eliminado a través de esa reforma y han pasado que el RNPN sea una institución que pueda estar regida por el Ministerio de Justicia y Seguridad. ¿Cuáles son las intenciones? Si a la par de eso tenemos de que están promoviendo el voto en el exterior de una manera de voto por internet, que en esto quiero hacer un especial énfasis. El voto electrónico en muchos países de Latinoamérica funciona y funciona bien, pero el voto electrónico es una máquina que funciona como una JRB, como una Junta Receptora de Votos, donde hay participación de la ciudadanía y está siempre la vigilancia de todos los partidos políticos legalmente inscritos. Ese es el voto electrónico, pero el voto por internet pretende de que cualquier ciudadano, esté donde esté en el extranjero, pueda emitir el voto a través de un teléfono, de una tablet o una computadora. Bien, tengo que ir a un corte comercial. Ya en la tercera parte veremos qué propone sobre este tema que ya se nos avecina. No nos cambie, ya volvemos. La llamada guerra contra pandillas que libra el gobierno ante la delincuencia ha dejado más de 42,000 personas capturadas. Esto a través del régimen de excepción, una medida que lleva 3 meses. Ante estos resultados, las autoridades buscaron una extensión esta semana y los diputados la aprobaron para que entre en vigor el 25 de junio por el lapso de un mes más. Si bien es cierto, se ha logrado detener a muchos, pero faltan algunos que han salido de los recintos normales y se están yendo a las montañas.
se están yendo a lugares recónditos. Ahí es donde está llegando específicamente la Policía Nacional Civil. En ese sentido, creo que es indispensable poder darle las facultades de este régimen de excepción a lo que es la Policía Nacional Civil. Para confinar a tantos detenidos, el gobierno está construyendo un megapenal llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo, que estaría ubicado en Tecoluca, departamento de San Vicente. Algunos habitantes opinan al respecto. Para mí sería bueno porque está ayudando a tener cero delincuencia, cero, digamos, extorsiones. Todo gobierno tiene que ver pues lo bien y lo bueno para su país. Y eso pues son iniciativas pues que nos sirven a todos los ciudadanos. Analistas también ven positivo que se construyan mejores cárceles, pero también la necesidad de programas de reinserción. Bueno, yo creo que construir un megacentro penal para llegar ahí la mayor cantidad de presos y con esto evacuar de las ciudades, de los centros de las ciudades, los centros penales que se han construido históricamente ahí, creo que es una medida acertada. Ahora bien, hay que tratar de evitar la mayor cantidad de conflictos que se puedan generar en esa zona. Objetivo primordial del Estado es tener centros penales que sean adecuados y aptos para la cantidad de internos que tenemos y que vamos a tener. Esto es realmente un drama de país en la actualidad que no caben, sobre todo por el régimen de excepción. Entonces se continúan capturando más personas. Este centro penitenciario urge. Se estima que este centro penitenciario tenga 37 torres de vigilancia y una capacidad para unos 20,000 reclusos, una medida en el marco de lo que el gobierno llama guerra contra pandillas. Bien, buenas noches. Continuamos en esta última parte de la entrevista, ya que abordamos, dijéramos, toda la parte política y la parte de visión. Hoy quisiera ver ustedes cómo están viendo, como pensamiento de izquierda joven, cómo están viendo esta tercera prórroga del régimen de excepción. Entiendo que el FMLN o la fracción del Frente no votó por esta prórroga del régimen de excepción que vence hoy el 25 de junio. ¿Cómo la están viendo ustedes esa posición que tuvo el Frente? Sí, como lo decía... ¿Comparten? Sí, compartimos perfectamente. Como lo decía anteriormente, el grupo parlamentario en esta coyuntura de ser una asamblea casi de trámite, porque el estado de excepción llega, como decía al inicio, como iniciativa del Ejecutivo, no discutida en la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad, sino que simplemente express, ¿verdad? Así como otros temas. El grupo parlamentario pues no votó, no acompañó, porque se considera que las leyes existentes, el Código Penal y toda la Constitución, establece suficientemente marco jurídico para perseguir el delito y no necesariamente llegar a lo que dice el artículo 29 de la Constitución, en qué momento puede aplicarse un régimen de excepción. Y luego, posteriormente, cuál es su consecución. Es decir, si la situación de emergencia que ellos contrapusieron, que era el alza de homicidios de 84 personas, fue como la alerta, después del primer mes eso ya no sucedió. Y la Constitución establece que cuando se llega a la normalidad, entonces el estado de excepción debe de quedar nulo. Pero ellos, a pesar de que ya no hubo otro repunte de 84 homicidios, siempre le dieron una segunda prórroga y una tercera. La población tendrá una mayor opinión porque en un 100% de la ciudadanía han sido afectadas con esta situación, ya sea de manera directa, ya sea a través de un familiar, de un vecino o un conocido, de tantas personas víctimas de la vulneración de derechos que este régimen ha permitido. Ya voy a llegar a la parte legal, que es la expertise que tiene, pero explícame cómo es que la población aceptó un régimen de excepción cuando vos ves en una encuesta, te dice el 73% que está de acuerdo con el régimen de excepción. Juegan las dos figuras, lo que es la legalidad con la legitimidad. Sí. ¿Cómo es que lo ven ustedes y digan? Creería que la legitimidad es producto, digamos, de la poca formación. Es decir, nuestro país por muchos años ha carecido de formación cultural, académica, educativa con respecto a sus derechos.
Entonces la gente, el que se le diga que están vulnerando sus derechos fundamentales, no los conoce, porque hay que ir a la Constitución y estudiarlo. Muy difícilmente se ve la Constitución a nivel de bachillerato y mucho menos en básica. Entonces, por esa razón es que, por una parte, el desconocimiento de las leyes y de los propios derechos que una persona tiene, da el beneficio de la duda, para estas personas que ven la parte de la reacción. ¿Cuál es la reacción? Que ahora de repente aquellas presencia de aquellos grupos en X o Y colonias, de repente ya no las ven. No significa que ya no operen o que ya no existan, porque no sé si ya se los llevaron a todos y tenían un registro actualizado de cuáles eran los grupos criminales, pero ciertamente la gente lo que ve es que ya no están en las esquinas. Y esa es la percepción, por eso es que le da legitimidad. Ahora, ¿quiénes ya no le dan la legitimidad? Cuando de repente han sido ya víctimas a través de un familiar, una persona conocida, un vecino, que se los han llevado de manera ilegal, injusta y vulnerándole sus derechos. Voy contigo, es decir, el planteamiento que hace tu compañero dice, miren, con los instrumentos normales se pueden hacer exactamente lo mismo. Pero estamos hablando de 41.726 detenidos. 9.000 y pico de teléfonos celulares, 40.000 porciones de droga, casi 900 armas, 1.096 vehículos, etcétera. ¿Crees tú que con ese mismo instrumento que ya existía era posible, por lo menos en el tema de inquirir, tramitar 41.000 requerimientos en 72 horas? O dijéramos 1.000 por lo menos en las capturas. Es decir, materialmente es imposible, solo con las generales, tú que sos abogado, ¿crees que desde el punto de vista procesal no era necesario ampliar el régimen de la detención provisional? Y eso solo se puede hacer a través de un régimen de excepción. Correcto, que son 15 días. 15 días. Bueno, voy a dar mi punto de vista, como lo digo, bueno, yo puedo opinar, digamos que para la operatividad, puedo decir, el régimen de sección sí ha dado resultados y ha traído o se ve una cierta tranquilidad, no sé si sostenible, ¿verdad? Lo dije y lo mantengo. O sea, sí está bien el régimen. El problema es que han capturado gente que no tiene nada que ver. Es que los pandilleros que formaban parte de las estructuras de dirección, como ellos están organizados, ¿verdad?, se fueron del país cuando entró el régimen. Entonces, como hay una expectativa de cantidad de personas que hay que detener, entonces ya no nos vamos con eso. Y como se acuerdan cuando se estuvo peleando porque hubiera aquel padrón de delincuentes, de mareros y todo eso, que no se aprobó en la legislación pasada, entonces ahora el único padrón que tiene la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República son los que han tenido procesados. Y hay gente que, como lo dice el artículo 21, ya no puede ser procesada si ya fue un doble juzgamiento. Un doble juzgamiento, pero esa gente, como tuvo que ver con delitos relativos a las pandillas y muchas veces fue absuelta en el pasado, con delitos relativos a la extorsión, a la limitación, a la libre circulación, a agrupaciones ilícitas y todos los relativos a los que cometen las pandillas en los territorios, a esas personas las han ido a capturar. Eso ya no se vale. O sea, lo que sí se vale es que sí se le combata al delincuente. En este caso, como hay un régimen de sección, para la cuestión de la intervención, digamos, de las viviendas, pues no se necesita la orden judicial, sino que se interviene a como la autoridad lo quiera. Entonces, pero si hay un abuso de autoridad, ¿verdad? Habrá que denunciar. Correcto. Aquí es donde digo, ¿qué rol debería de jugar la Procuraduría de Derechos Humanos? Lo acabo de decir. Que es la llamada constitucionalmente a garantizar, no dijéramos organismos internacionales. La Florentina estoy. Porque le quiero Florentina. ¿Cómo la ves tú ese rol? Porque de lo que tú me acabas de decir, tú compartís entonces el régimen de excepción. Yo comparto el régimen de excepción. Lo que no comparto es que el gobierno esté capturando gente que no tiene nada Estamos claros, yo creo que eso no. Sí. ¿Quién debería de garantizar que eso no se diera? La Procuraduría de Derechos Humanos. Y más, es más todavía, puede ser el peor criminal, así como le ha pasado a ese Hugo Osorio, el de Chalchuapa. El señor no sé cuántas muertes mató, el peor criminal del mundo, pero estamos en un estado de derecho, democrático,
Todavía hay libertad de expresión, entonces, y se le debería de garantizar a todas las personas sus garantías fundamentales. Es cierto, lo único que tiene que garantizar este estado de excepción es la detención, no sus garantías fundamentales, ¿verdad? Ok, ya nos quedan 2 minutos. ¿Qué mensaje le mandaría? Porque ha sido una bonita charla con dos jóvenes que tienen un pensamiento de izquierda, por lo menos renovado. Sí, en primer lugar, pues un llamado siempre a la población a que pueda informarse en los diferentes medios de comunicación o que también pues pueda buscar ahora en internet, porque hay muchas cosas que de repente se pueden olvidar. Rápidamente quiero mencionar, allí todavía está colgado el plan Cuscatlán, que es el plan de gobierno que ofreció el actual presidente a 3 años. Todo lo que ahí está plasmado, todo lo que ahí prometió, no ha hecho, y ha hecho lo que no había prometido. Y especialmente énfasis en ese plan, en el tema de la transparencia, en el tema del acceso a la información, cosa que ya estando en el gobierno, pues él mismo eliminó, y el tema de las ICIES y de la anticorrupción, entre otros. El tema del FODES al 10%, que fue una apuesta hasta con alcaldes, y ahora resulta de que solo tienen hasta el 2%, pues es decir, ahora los municipios, inclusive que son gobernados por Nuevas Ideas, tienen pocos recursos para ayudar a las comunidades. Tu último, tengo un minuto, Milton. Digamos, ahorita yo solo tomo este minuto para felicitar al presidente progresista electo de Colombia, Gustavo Petro, en nombre de la juventud del FMLN, en nombre de nuestro gran partido. Unas felicitaciones al pueblo de Colombia que se acaba de liberar de un gobierno de derecha, hacer el llamado al presidente y al gobierno, específicamente a que haga una comisión para evaluar a las personas que han detenido y que no tienen nada que ver con temas pandilleriles, ¿verdad? Y que se les respete su derecho y garantía a las personas que no han cometido delitos ni están en ese grupo, y un llamado especial al Procurador de Derechos Humanos que deje hacer el rol de fiscal y que haga el rol de Procurador de Derechos Humanos, porque a eso lo manda la Constitución, y vele por esas garantías constitucionales establecidas. Bien, hemos llegado al final del programa. Como siempre decimos, nuestra obligación es poner en contexto las opiniones de nuestros invitados. Será usted la que en la intimidad de su hogar saque sus propias conclusiones. Nos vemos el próximo lunes en un programa más de Pulso Ciudadano. Pasen feliz fin de semana y que Dios me los bendiga a todos. Es momento de escuchar la opinión de los salvadoreños y encontrar un equilibrio entre la inmediatez y la profundidad.
Pulso Ciudadano.